Muy buenos días. De acuerdo al trabajo que nos ha tocado, algunas definiciones aduaneras que podemos leer en la Ley General de Aduanas. Realmente existen muchos términos en lo que tiene que ver con legislación aduanera o bien en el ámbito aduanero que es importante que todos tengamos presente. Algunos de estos términos son los que leemos precisamente en la Ley General de Aduanas y su respectivo reglamento. A mí me corresponde aclarar más de 30 de ellas y algunas de estas definiciones son fáciles de ilustrar, más otras no. De manera que en algunos casos estaremos viendo algunas fotografías o videos. La primera de ellas es la palabra arribo o la definición de arribo, la cual consiste en la llegada de vehículos o de unidades que tienen que ver con transporte a un puerto aduanero. Una segunda definición sería la definición de autoridad aduanera. La autoridad aduanera es aquel funcionario del Servicio Nacional de Aduanas que en función de su cargo, en razón de su cargo y la virtud que le fue otorgada, ejecuta o aplica la normativa aduanera. Eso es una autoridad aduanera. Bulto. ¿Qué es un bulto? Es una unidad que se utiliza para contener mercancías. Puede ser una caja, pueden ser fardos, pueden ser cilindros, en fin, puede tener diferentes formas. Aquí vemos un ejemplo. Siguiente término, certificado digital. Este es un documento firmado electrónicamente por el prestador del servicio de certificación, el cual vincula al firmante con los datos de verificación de firma y confirma la identidad del mismo. Conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es aquel título respectivo de las mercancías que contiene el contrato celebrado entre el transportista y el remitente para poder transportarlas a territorio nacional. Equivalentes del contrato de embarque, el BL, guía aérea o bien la carta de transporte. Un ejemplo. Otro término es el término desistimiento. Este es la renuncia voluntaria al procedimiento aduanero propio del régimen que se haya solicitado, libremente manifestada por un declarante. Despacho aduanero. ¿Qué es un despacho aduanero? Es el conjunto de operaciones o actos que se necesitan para poder cumplir con un régimen aduanero. Concluye con el levante de las mercancías o las disposiciones de las mismas mercancías. Disposición de la misma mercancía. Dispositivos de seguridad. Bueno, los mecanismos tales como precintos, sellos, marchamos aduaneros, y estos se colocan en las diferentes unidades de transporte, de manera que forman parte estructural de ellas mismas, de esa estructura. Un ejemplo, como lo mencioné anteriormente, son los marchamos. Aquí podemos ver un ejemplo de ese tipo de dispositivos de seguridad. Siguientes términos. Elementos de transporte. Los elementos de transporte son aquellas envolturas, la paleta, los empaques, entre otros artículos. Dispositivos protectores de las mercancías que previenen los daños posibles en la manipulación
de dichas mercancías. Ejemplos: el pallet, entre otros. Estacionamientos transitorios. Los estacionamientos transitorios son aquellas áreas que están autorizadas debidamente y delimitadas debidamente, en las que se puede depositar temporalmente aquellas unidades de transporte, sus respectivas cargas y dispositivos de seguridad. Eso se refiere a estacionamientos transitorios. Un examen previo es el siguiente término. Examen previo es aquella inspección o reconocimiento de las mercancías bajo la supervisión aduanera. Siempre son efectuados por el consignatario o el agente aduanero que lo representa. ¿Cuál es el propósito? Declarar correctamente la información o los datos exigibles para el posible despacho de la mercancía. Exención. La exención es una dispensa temporal o definitiva del pago de los diferentes tributos o impuestos a la importación o a la exportación de aquellas mercancías. Eso es exención. Factura comercial. Creo que todos conocemos lo que es una factura comercial. Aquí un ejemplo. Factura comercial es el documento expedido conforme a los usos y las costumbres comerciales. Firma electrónica, otro término bastante interesante, es el resultado de obtener mediante mecanismos o dispositivos un patrón que se asocia a una persona física o jurídica y a su voluntad de firmar. Firma electrónica. Otro término que se conoce muy comúnmente en aduanas, en administración aduanera, es fletador. Fletador es el transportista que debe entregar al transportista las mercancías objetos de contrato de transporte terrestre, marítimo, aérea o a bordo de la nave. O se considera franquicia exención total o parcial de los derechos e impuestos de importación otorgados a las mercancías cuando se importan en determinadas condiciones por una persona o a un fin determinado. Gestión aduanera. La gestión aduanera es el conjunto de actividades y acciones que realiza el sistema aduanero nacional en ejercicio de sus atribuciones, sus facultades, obligaciones y sus deberes, estos establecidos por el régimen jurídico aduanero, para de esta manera obligar a que se cumplan los preceptos normativos aduaneros y brindar el servicio a los diferentes usuarios. Gestión aduanera. Manifiesto de carga. Este es un documento que es emitido por el responsable de transportar las mercancías. Contiene la descripción de los bultos y otros elementos de transporte de cualquier clase a bordo del vehículo, excepto los efectos postales y los de tripulantes y pasajeros. Manifiesto de carga. Manuales operativos, otro término, es el conjunto sistemático de disposiciones dictado por la Dirección General de Aduanas. Este es el que regula la forma como se deben desarrollar los procedimientos y el ejercicio de las diferentes funciones a cargo de un personal aduanero. Menaje de casa. El menaje de casa son aquellos bienes, ya sea nuevos o bien usados, que sin ser equipaje se utilizan normalmente para la comodidad o adorno de un hogar o una casa. Pueden ser
como esto. Mercancía. Mercancía es objeto susceptible de ser apropiado y por ende importado o exportado, clasificado conforme al arancel de aduanas. Una mercancía, un ejemplo. Régimen jurídico aduanero. Régimen jurídico aduanero es el conjunto de normas legales y reglamentarias aplicables a las mercancías, los vehículos y a las unidades de transporte que son objeto de comercio internacional, así como a las personas. Órgano administrador de un régimen. Esta es la entidad u órgano distinto de la autoridad aduanera designado por ley para administrar un régimen de carácter aduanero. Prestador de servicios de certificación. Este prestador de servicios es una persona física o jurídica, ya sea pública o privada, que expide esos certificados o presta otros servicios en relación con la firma digital. Puerto aduanero. Puerto aduanero es aquel lugar designado por la autoridad aduanera para el arribo de las mercancías en tráfico marítimo, puede ser aéreo o bien terrestre. Finalmente tenemos 4 términos: recargos o cargas. Estas son las imposiciones accesorias de carácter fiscal que se adjudican a la obligación tributaria aduanera, con excepción de las multas. En esta categoría podemos incluir los intereses moratorios y ocasionalmente otros servicios que se presta o que presta la autoridad aduanera y los gastos ocasionados por el transporte o el depósito de las mercancías. Receptor de mercancías es aquel auxiliar de la función pública o no autorizado para recibir mercancías objeto del control aduanero bajo los regímenes aduaneros de perfeccionamiento activo o de zona franca. Reexportación. La reexportación es la salida, una vez cumplidas las formalidades y obligaciones impuestas por un régimen aduanero cualquiera, de mercancías anteriormente internadas sin que hayan consumado su importación definitiva. Eso es una reexportación. Y por último, rutas legales habilitadas. Las rutas legales son las vías públicas de empleo obligatorio para el tránsito aduanero de las mercancías. Las definirá el reglamento o la autoridad aduanera, según sea el caso. Estas son las definiciones que me correspondía a mí. Mucho gusto, sigue mi compañera. Aduana de ingreso se encuentran los puestos aduaneros y demás lugares habilitados para el ingreso de personas, vehículos y unidades de transporte al territorio nacional. También está la aduana de salida, que está los regímenes de importación. Estos son aquellos que bajo cuya jurisdicción se inicia una operación de tránsito aduanero. Los regímenes de exportación es la aduana bajo cuya jurisdicción se encuentran los puestos aduaneros y demás lugares habilitados para las salidas de personas, los vehículos y del territorio nacional. Criterios de riesgo son enunciados técnicos determinados mediante el uso de la metodología de análisis de riesgo. Lo que son declarante es la persona que efectúa en nombre de la cual se efectúa una declaración de mercancías. La gestión de riesgo es la aplicación sistemática de procedimientos y prácticas administrativas que proveen al Servicio Nacional de Aduanas. El hallazgo es la determinación de cada situación irregular o incorrecta previamente categorizada o tipificada por la Dirección de Gestión de Riesgo. Lo que es un faltante son las mercancías que son declaradas en el manifiesto
que no hayan sido descargadas del medio de transporte asociadas al manifiesto de carga. Presentación de mercancías, la comunicación a la autoridad aduanera de que las mercancías están presentes en la oficina de aduana o en cualquier otro lugar. El riesgo aduanero es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que afecte negativamente el cumplimiento de los objetivos de la administración aduanera. Un sobrante es las mercancías descargadas del medio de transporte en el que ingresaron al territorio aduanero y que representen un exceso real de las que estaban incluidas. Lo que es un traslado es el movimiento de mercancías del puerto de entrada a una zona de operación aduanera ubicada en la aduana de ingreso. La autoridad aduanera es el funcionario del SAN que, en razón de su cargo y en virtud de la competencia otorgada, comprueba la correcta aplicación de la normativa aduanera, que se la cumple y la hace cumplir. Declarante es la persona que efectúa o en nombre del cual se efectúa una declaración de mercancías, y lo del peso centroamericano es la unidad de cuenta regional cuyo valor es fijado por el Consejo Monetario Centroamericano. Auxiliares son los auxiliares de la función pública aduanera. El depósito aduanero es el almacenamiento temporal de las mercancías bajo control del SAN en locales o en lugares habilitados en espera de que se presente la declaración. El reglamento. El reglamento es el de la aplicación de este código. El consignante es la persona que remite mercancías al exterior. El estado parte son los estados para los que este código está en vigencia, y las rutas legales, vías autorizadas para el transporte de mercancías sujetas al control aduanero. El consignatario es la persona que el contrato de transporte establece como destinatario de la mercancía. Legislación nacional, el ordenamiento jurídico de cada estado parte. El territorio aduanero es el ámbito terrestre, acuático y aéreo de los estados parte. Declaración de mercancías es el acto efectuado en la forma prescrita del SAN, mediante el cual los interesados expresan el régimen al cual se someten las mercancías. Medio de transporte, ya sea nave, aeronave, vagón ferroviario, vehículo automotor o cualquier otro medio utilizado para el transporte de personas o de mercancías. Los tributos son los derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones tributarias legalmente establecidas. El acuerdo es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 6 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del año 94. El adeudo es el monto que asciende la obligación tributaria aduanera. El arribo, llegada de vehículos y unidades de transporte a un puerto aduanero. El arribo forzoso es el arribo de un medio de transporte a un punto distinto del lugar de destino como consecuencia de circunstancias ocurridas o por un caso fortuito. Auxiliares son los auxiliares de la función pública aduanera definidos en el código. Eso sería de mi parte. Saludos cordiales, mi nombre es Hazel García y a continuación las definiciones que voy a describir. Inicialmente tenemos lo que es el bulto, que es una unidad utilizada para contener mercancías. Puede ser en forma cilíndrica, en cajas, fardos y demás formas de presentación de las mercancías según su naturaleza. A continuación tenemos la carta de porte, el cual es el documento que contiene un contrato de transporte terrestre, en el que se asigna la descripción de las mercancías que están siendo transportadas. Tenemos a continuación el certificado digital, el cual es una estructura de datos creada y firmada digitalmente por un certificador, con el propósito primordial de posibilitar a sus suscriptores la creación de firmas digitales, así como la identificación personal y transacciones electrónicas.
A continuación tenemos lo que es el certificador, el cual es una persona jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, prestadora del servicio de creación, emisión y operación de certificados digitales. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el CAUCA, y seguidamente el Comité Aduanero. El establecido de conformidad con el artículo 10 del Convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano. También tenemos lo que es la consolidación de mercancías, la cual es una actividad que permite agrupar diferentes embarques, cargas, de uno o varios consignatarios para ser transportados bajo un solo documento de transporte madre. Tenemos también el conocimiento de embarque, que es el título representativo de mercancías que contiene el contrato celebrado entre el remitente y el transportista para transportarlas al territorio nacional y designa al consignatario de ellas. Desconsolidación de mercancías es la actividad que permite desagrupar embarques consolidados en un mismo documento de transporte u otro equivalente y que vienen destinados a diferentes consignatarios, presentando cada embarque individual con su respectivo documento de transporte hijo. El desembarque es el proceso mediante el cual se descargan las mercancías de los medios de transporte. El documento electrónico es cualquier información expresada o transmitida por un medio electrónico o informático. Exención, dispensa temporal o definitiva de pagos de los tributos a la importación o exportación de mercancías. La factura comercial es el documento expedido por el vendedor en el cual se relacionan las mercancías a exportar o importar con los precios unitarios y totales y demás anotaciones requeridas por el comercio exterior. El faltante son las mercancías que declaradas en el manifiesto no hayan sido descargadas por el medio de transporte. Franquicia es la exención total o parcial de los tributos que se concede legalmente a las mercancías importadas para un fin determinado o por determinadas personas. Firma electrónica o digital es el conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico. Garantía es la caución que se constituye de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la obligación tributaria aduanera. La guía aérea es el documento equivalente al conocimiento de embarque utilizado en el transporte aéreo de mercancías, mediante el cual la empresa de aeronavegación reconoce el hecho del embarque de mercancías y expresa las condiciones del transporte convenido. La integridad es la propiedad de un documento electrónico que denota que su contenido y características de identificación han permanecido inalterables desde el momento de su emisión. El levante es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los declarantes disponer de las mercancías que han sido objeto de despacho aduanero. El manifiesto de carga es un documento presentado por el responsable de transportar las mercancías con anterioridad o a la llegada o a la partida del medio de transporte y que contiene la información requerida en el presente reglamento. Una mercancía son bienes corpóreos e incorpóreos susceptibles de intercambio comercial y una mercancía extranjera es la que proviene del exterior y cuya importación no se ha consumado legalmente. No repuderación es un mecanismo técnico legal que garantiza que las partes en una comunicación o transacción no puedan luego negar o rechazar que esa comunicación se haya dado o bien que no existe obligación derivada de la transacción. Operación aduanera es la actividad física autorizada por el Código. Este reglamento u otra normativa relacionada de la que son objeto las mercancías y que se efectúa bajo el control aduanero. Restricciones y regulaciones no arancelarias son todas aquellas licencias, permisos, certificados o autorizaciones de carácter no tributario,
determinadas y exigidas por la legislación nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancías. El sobrante son las mercancías descargadas del medio de transporte en que ingresaron al territorio aduanero, que representen un exceso de las incluidas en el manifiesto de carga. Suscriptores son las personas a cuyo favor se emite un certificado digital y que lo emplean para los propósitos señalados en este reglamento. Trámite aduanero es toda la gestión relacionada con operaciones o regímenes aduaneros realizada ante el servicio aduanero. Unidades de transporte. Cualquier medio de transporte que se utilice para el ingreso, tránsito, traslado, transbordo o salida de mercancías hacia, desde o a través del territorio aduanero, tales como contenedores, camiones, furgones, plataformas, naves aéreas o marítimas, vagones de ferrocarril y otros medios de transporte similares. Y por último, el vehículo, que es cualquier medio automotor de transporte de personas, carga o unidades de transporte. Para los efectos de este reglamento, un vehículo con compartimiento de carga se considerará como unidad de transporte. Gracias.